Listo. Entonces, hoy vamos a iniciar un nuevo tema, eh, y es que estábamos hablando de regresión múltiple, pero entonces hoy vamos a hablar de un tema que ya no es la estimación de esa regresión múltiple, sino es un tema de inferencia, que básicamente nosotros vamos a hablar de tres cosas el día de hoy, o cuatro. Por un lado tenemos que hablar de distribuciones en relación al error. Eh, Vamos a hablar hoy de distribuciones normales y qué tipo de distribución vamos a utilizar para hacer inferencia estadística. Vamos a hacer vamos a abordar un tema de pruebas de hipótesis y vamos a terminar al final con algunos conceptos que se llaman el p-value y los intervalos de confianza. Eso es como el itinerario que tenemos para el día de hoy. Entonces, miren, nosotros hasta ahora hemos hecho el uso de estimaciones de parámetros a través de mínimos cuadrados ordinarios y a través de esas estimaciones hemos ido transcurriendo a través de unos supuestos que se deben cumplir para cumplir ciertas cosas que buscamos en nuestros estimadores, es decir, nuestros betas, ¿sí? De esos supuestos, ustedes saben que hemos abordado ya cinco supuestos, ¿sí? Entre los cuales está la linealidad de los parámetros, la homocedasticidad de los errores, eh, entre otros, ¿sí? De esos cinco supuestos, unos de ellos, lo que nos van a garantizar es que los estimadores que estamos tratando de encontrar, por un lado, nos sean insesgados y por otro, que sean los estimadores de la menor varianza posible, es decir, que sean que sean eficientes, ¿sí? Y sesgados estos estimadores. Eh, Sin embargo, yo no puedo estar confiado de la estimación de esos parámetros per se, porque esos parámetros que hemos encontrado hasta el día de hoy tienen una característica y es que como salen de una muestra, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos un remuestreo, ¿sí? O tenemos una muestra diferente, es posible que esos parámetros varíen, ¿sí? Esos parámetros seguramente pueden cambiar, ¿sí? Y entonces esto hace que esas estimaciones de esos parámetros o esos estimadores probablemente sean aleatorios, ¿sí? Y al ser aleatorio no podemos confiar plenamente en el valor que estamos encontrando, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar alguna manera de validar los resultados que estamos encontrando, ¿sí? Y entonces no podemos confiar solamente en lo que tenemos hasta ahora, que son los valores esperados de esos parámetros y sus varianzas. Sí, ya hemos abordado esos temas y no es suficiente con eso, sino que necesitamos conocer la distribución completa de esos estimadores. ¿Sí? Eh, entonces lo que estoy hablando es que necesitamos hacer inferencia para saber si esos, qué tan cercanos son esos estimadores del verdadero valor poblacional, ¿sí? El beta estimado, qué tanto se parece a nuestro beta poblacional. Recuerden que ese beta poblacional no es conocido, ¿sí? Entonces, en la medida que no sea conocido, pues nosotros no podemos confiar plenamente, dado que los estimadores que estamos obteniendo son aleatorios, pueden cambiar entre muestras. Para ello vamos a hacer hoy el día, para encontrar una solución a este problema, vamos a hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? Y para hacer pruebas de hipótesis, lo primero que necesitamos es una distribución, ¿sí? Y para encontrar una distribución, necesitamos hacer un supuesto adicional de los cinco que ya tenemos. Tenemos cinco supuestos, vamos a agregar uno hoy, y con ese sexto supuesto, vamos a hacer el ejercicio de las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza, el p-value, etcétera. ¿Sí? ¿En qué consiste este sexto supuesto? Este supuesto lo vamos a hacer sobre los errores. ¿Sí? Eh, Recuerden que los errores son todas las variables, es un cúmulo de variables que no son observables y que nosotros desconocemos sus valores. ¿Sí? No sabemos exactamente qué hay dentro de ese error. ¿Sí? Lo único que sabemos es que dentro de ese error, esas variables de alguna manera explican las variables,
la variable la variable dependiente de nuestro modelo econométrico. Ahora, ya habíamos hecho algunos supuestos en relación a esos errores. Uno de ellos es el supuesto de homocedasticidad, por ejemplo, y el supuesto de exogeneidad, ¿sí? Ustedes recordarán que esos dos supuestos están en relación al error, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer un supuesto adicional sobre los errores y es el que vamos a llamar hoy el supuesto 6. Y este lo que dice es que los errores, vamos a suponer que se comportan de manera, la distribución de esos errores es de un estilo campana, es decir, son errores normales, salen de una distribución normal. Es un supuesto. Recuerden que nosotros, insisto, no conocemos, desconocemos cómo se comportan esos errores y lo que vamos a hacer es un supuesto en relación a ellos y vamos a decir que se comportan de manera normal, ¿sí? Una notación para decir esto es esta que estoy mostrando con el cursor, espero que estén mirando. Y lo primero que vamos a decir sobre esos errores es este simbolito que dice IID. Ese simbolito significa que esos errores son independientes y idénticamente distribuidos, ¿sí? Lo cual significa que que si usted condiciona los errores a cualquier valor, a cualquier variable X, ¿cierto? Ese error no depende de esa variable, no depende de ninguna de nuestras variables explicativas, ¿sí? Es simplemente eso. Y esta segunda parte, lo que estamos diciendo acá, es que el error, esta parte que está el UI, y este simbolito, seguramente ustedes ya lo vieron en sus clases de estadística, en alguna de sus clases de estadística anteriores, ese símbolo lo que expresa es que es cómo se distribuye la variable aleatoria, en este caso. Los errores se van a distribuir de forma normal, este es el símbolo de la normal, de la distribución normal, con media cero y una varianza constante, ¿sí? Ese es el supuesto que vamos a agregar hoy. eh, y entonces, ¿eso qué implica? Quiero que veamos esta gráfica y recuerden que esta gráfica es, digamos, una nube de dispersión en la cual tenemos dos variables, una dependiente, en el caso, por ejemplo, que hemos venido trabajando y que vamos a seguir siempre tomando como ejemplo, por ejemplo, el de los salarios, vamos a utilizar la educación como variable explicativa y una X esta es un punto dentro de la educación. Por ejemplo, el X1 podría serlo no sé, 3 años de educación, ¿sí? Lo que esperaríamos de esta variable X1, ¿sí? Es que tenga una variación entre ese valor para diferentes valores de salarios, ¿sí? Si ustedes notan, si aquí tenemos el mismo grupo poblacional de 3 años de educación, pero dentro de esos grupos poblacionales de 3 años hay variaciones en los ingresos, ¿sí? Entonces ya habíamos hecho un supuesto en relación a esta dispersión entre grupos poblacionales, entre grupos de esta variable educación, y es que en la medida en que tomemos diferentes puntos, ¿sí? Que pasemos de 3 años de educación, por ejemplo, a 16 años de educación, la varianza de esas dispersiones se mantuviera constante. Ya habíamos dicho eso, y eso es lo que se conoce como el supuesto de homocedasticidad. Hoy además le vamos a agregar otra cosa, que es que estos errores, estas dispersiones alrededor de esta media se comporten de manera normal. ¿Qué significa eso? Que además de que usted, a la medida que vaya cambiando de X, de su variable de educación, por ejemplo, además de que eso tiene que tener la misma varianza, la forma de esa distribución sea una forma de campana, como la que aparece acá. Es decir, que tenemos una media y que la media, las colas de la media, se comportan de manera simétrica hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Ese, esa es la distribución que conocemos como una distribución normal. Debemos hacer ese supuesto. ¿Listo? Esas dos cosas que acabo de decir, esos dos supuestos sobre los errores, el supuesto de homocedasticidad y este nuevo supuesto de normalidad de los errores, implica esto también. Implica que si corremos una regresión, acá tengo esta expresión donde tengo una variable dependiente y condicionada a un vector x, que son nuestras variables explicativas, esa regresión se va a distribuir normalmente con esta media, que es esta expresión que está acá, ¿sí? Nuestra función de regresión poblacional, que gráficamente es esta línea roja,
¿sí? Esta línea es nuestra regresión, que matemáticamente es esto, y tiene varianza constante, que ya sabíamos que lo estamos expresando, esta es la varianza que estamos, y esta forma de expresarlo es que es constante. Entonces, con los 6 supuestos que hemos dicho, una manera de expresar esto sería de esta manera. ¿Listo? ¿Hasta acá bien? No sé si hay una pregunta. No, no, señor. Vamos bien. Ok, entonces vamos a seguir. Eh, bueno, miren, este supuesto de normalidad, ustedes se van a dar cuenta que es un supuesto en muchas ocasiones muy fuerte, ¿sí? Y este supuesto, ¿por qué, digamos, por qué puedo afirmar eso? Porque miren que nosotros estamos haciendo un supuesto sobre algo que no conocemos, ¿sí? No conocemos específicamente qué hay contenido en ese U, en ese error, y entonces ese error no sabemos exactamente qué hay dentro y qué tipo de factores hay allí, si son muchos, pocos, no sabemos si realmente cada uno de esos componentes del error, ¿sí? Tienen una distribución realmente normal o no la tienen, o puede ser que algunos de esos componentes sí se comporten de manera normal, pero otros no, y además no podemos saber si no, podemos sumar todos esos factores de una manera como lo estamos haciendo, ¿sí? Si lo podemos hacer de manera lineal o no. Es muy difícil saber eso precisamente porque no sabemos qué hay dentro de ese error, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es eso, haciendo supuestos, conjeturas, en relación a que su posible distribución se comporta de una manera normal, ¿sí? Ahora, aunque esto sea cierto, aunque no podamos saber cómo se comportan o cuál sea la distribución de los elementos que hay dentro del error, nosotros vamos a seguir haciendo ese supuesto y en todo caso, esto será una cuestión empírica. Es decir, cuando ustedes corran una regresión, van a tratar de verificar si el supuesto de normalidad se va a cumplir o no. Y es en ese momento cuando se va a saber si eso es cierto o no. ¿Sí? No se trata de que, aquí no se trata de que la distribución de los errores sea exactamente, completamente, 100% una distribución normal, sino que por lo menos se parezca a una distribución normal. Eso es lo que estamos buscando, para que no viole el supuesto de normalidad. ¿Sí? En todo caso, muchachos, en resumen, hay muchos, esto lo vamos a ver ahorita más adelante, repito, es una cuestión empírica, pero hay algunos casos en los cuales usted comenzará a sospechar que esta normalidad no se cumple, que es difícil mantener este supuesto y por lo tanto eh, estimar los parámetros, nuestros estimadores por mínimos cuadrados es bastante cuestionable e inválido. O sea, miren que los primeros supuestos que hemos hablado antes, en los supuestos del 1 al 5, como les dije antes, unos, el incumplimiento de esos supuestos, unos de ellos lo que hacen en- eh, nos van a producir estimadores sesgados, si, en el caso en que se incumplan, ¿sí? Por ejemplo, la no linealidad. Si el modelo de mínimos cuadrados no es lineal, lo que vamos a tener como resultado es sesgos en las estimaciones. Cuando hay variables omitidas, por ejemplo, también me generan sesgos, ¿sí? Pero hay otros supuestos de los 5 anteriores que me van a generar problemas en la varianza. No vamos a tener la varianza más pequeña posible, sino generalmente esa varianza se puede explotar, ¿sí? Y en este caso, en el supuesto número 6, supuesto 6 que estamos hablando hoy, el incumplimiento de este supuesto lo que nos va a generar no es ninguno de las anteriores, sino el problema que nos va a traer es que cuando vayamos a hacer hipótesis y por lo tanto hacer inferencia estadística sobre los estimadores que encontramos, esa hipótesis van a estar inválidas. No podemos confiar en esa inferencia estadística en la medida en que no se cumpla ese supuesto de normalidad. De ahí la importancia de este supuesto número 6. ¿Sí? Yo he puesto aquí unos ejemplos cuando uno sospecha que probablemente no se cumpla ese supuesto de normalidad. Eh, Uno de ellos es, por ejemplo, cuando la variable dependiente, y ahorita les voy a mostrar cuál es la relación entre la variable dependiente y este supuesto,
es que la variable dependiente tiene pocas variaciones, ¿sí? En muchos casos aplicados usted va a encontrar variables como conteos, por ejemplo, cuando se hacen conteos. Cuando uno hace conteos, por ejemplo, aquí he puesto el número de detenciones o de arrestos, ¿sí? Las personas que estudian crimen y ese tipo de análisis, a veces tienen variables que dicen el número de arrestos de una persona. Esa variable dependiente tiene muy pocas observaciones, ¿sí? Entonces, una persona puede tener 3, 4, 5 arrestos. Ese número es bastante corto, ¿sí? Si usted va a mirar ese tipo de variables dependientes y nuestra Y, al comportarse así, nunca genera una distribución normal, ¿sí? Y cuando la variable dependiente se comporta así, ya lo vamos a ver en un segundo con un ejemplo, probablemente el error tampoco se comporte como una normal, ¿sí? Otro caso típico en este tipo de problemas son variables cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, el género de una persona, ¿sí? O la que yo pongo aquí, el desempleo. Este tipo de variables son de tipo que tienen solamente dos opciones. Por ejemplo, usted tiene una variable que dice o está empleado o no lo está, ¿sí? Solamente tiene dos valores posibles, dos valores posibles. Al tener solamente dos variables, claramente esto no es una normal. Al no ser una normal, la variable dependiente, probablemente los residuos de su regresión van a ser no normales, lo cual violaría el supuesto número 6, lo cual también al mismo tiempo invalida sus análisis de inferencia estadística sobre sus estimadores. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, bien, chicos, ¿cómo vamos hasta acá? Sí, Sé señor, que con Bien, bien. un, ej- Bien, yo sé profe. que bien, profe. yo sé que con un ejemplo les va a quedar más claro, entonces miren, les he traído a ustedes un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es, esto lo pueden hacer después en sus casas, allá desde sus casas, es que van a tomar la base de datos Waze 1 de Cultris, la misma que hemos venido trabajando todo el tiempo, y vamos a tratar de estimar este modelo, ¿sí? Que es nuestro modelo tradicional, en el cual tenemos como variable dependiente los salarios en función de la educación. Entonces queremos estimar, nuestro objetivo es estimar este beta 1, ¿sí? Ahora, al hacerlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo les digo, el objetivo es verificar si esta estimación, ¿sí? Si esta estimación va a cumplir que los errores, los residuos, aquí en realidad, cuando digamos, el supuesto está sobre el error, sobre los parámetros poblacionales, pero cuando yo estoy con una muestra, yo tendría que verificarlo a través de los residuos, ¿sí? Si los residuos se van a comportar de una manera normal o no, ¿cierto? Pero resulta que, como les digo, el comportamiento de mi variable dependiente, ¿sí? Va a incidir mucho sobre ese resultado. Es decir, si los salarios en este caso no se comportan de manera normal, muy probablemente los residuos de esta regresión no se van a comportar de manera normal. Porque recuerden que los residuos en últimas es la diferencia entre su valor real, o sea, los salarios reales, la variable tal cual de esos salarios, menos la estimada, ¿sí? O sea, es muy dependiente, lo que pase con el residuo es muy dependiente de lo que pase con la variable dependiente, ¿sí? En este caso, los salarios. Ojo con esto, que esto es una cosa que siempre los estudiantes cometen errores. El supuesto número 6 está sobre los errores, no sobre las variables independientes. Ojo con esto, es importante que lo entienda, ¿sí? Nunca hablamos de que la distribución de sus variables independientes, en este caso la distribución de educación, tenga que ser una normal, nada que ver, ¿sí? Aquí la educación puede tomar cualquier tipo de distribución, no va a pasar nada con ese supuesto. Aquí lo importante son los errores, los errores, en este caso, cuando estimemos esta función, es la distribución de los residuos, ¿sí? Pero lo que sí va a pasar es, lo que estoy diciendo, es que hay una relación muy fuerte entre la variable dependiente y los residuos, ¿sí? Dado cómo se calcula esos residuos. Repito, los residuos se calculan como el Y menos el Y estimado, que ustedes recuerdan, ¿sí? Entonces, para verificarlo, miren, les voy a mostrar primero. Yo voy a verificar si ese supuesto se cumple o no en esta regresión simple, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es mostrar un histograma, ¿sí? Que ustedes saben que me muestran la distribución de una variable, ¿sí? Y lo voy a hacer primero para la variable dependiente, que en este caso son los salarios. En esa base de data
allá la tenemos son en Wage, ¿sí? Acuérdense que es una encuesta para Estados Unidos, Wage, salarios. Aquí tengo la regresión, voy a hacer la regresión de salarios contra educación, esto está en Stata, ¿sí? Estos son los comandos de Stata. Y inmediatamente después de hacer esta estimación, voy a calcular los residuos de esta estimación. En Stata, eso lo puedo hacer con este comando predict, ¿sí? El comando predict me dice prediga una variable que yo le voy a poner un nombre, yo le pongo este nombre residuos 1, ¿sí? Es el nombre que he decidido ponerle, y le voy a poner coma, y lo que quiero que estime son los residuos. Acá resid es una abreviatura de residuos, ¿cierto? Y listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Stata lo que me va a predecir es, una vez estimado esto, inmediatamente haga esta estimación, me va a estimar los residuos. ¿Listo? Entonces simplemente va a coger mi Y contra el Y estimado y hace esa diferencia y lo calculó. ¿Listo? Una vez hecho eso, le voy a sacar un histograma a esos residuos para ver si son normales o no. ¿Sí? ¿Estamos claros? Chicos. Sí, profe. Sí, 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 señor. señora. Sí, señor. Listo. Entonces, mire, estos son los resultados. A ver, ¿lo están viendo bien? ¿Lo están acá? El panel A y el panel B. Chicos, me confirman, porfa, si lo estamos viendo. Sí, profe. Bueno, entonces miren, en el panel A, lo que tengo lo que tengo aquí es precisamente el histograma de los salarios, tengo el histograma de salarios, y como ustedes pueden ver, esto no se distribuye, la forma de esa distribución no es precisamente una distribución normal, ¿sí? Ustedes notan que esta variable está acotada en cero, ¿sí? Porque es evidente que los salarios no pueden ser menor que el cero, primero eso, ¿cierto? Y segundo, está sesgada hacia el lado izquierdo, ¿sí? La distribución se sesga hacia el lado izquierdo, por lo tanto, eso no es una normal. Claramente eso no es una normal. Entonces, como les decía, miren que hay una relación muy clara entre mi variable dependiente y la forma como se van a comportar los residuos. Entonces, en el panel B, en esta gráfica B, lo que estamos mostrando acá es el histograma, pero de los residuos de la regresión que les acaba de mostrar, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, efectivamente, el comportamiento de los residuos es muy cercano al comportamiento de la variable dependiente. Sí, bueno, sé que ahí se está viendo, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, insisto en esto, muchachos, por favor, es que el supuesto de normalidad está sobre los residuos, sobre los errores. No tiene nada que ver con las variables explicativas, pero como estamos mirando aquí en las gráficas, hay una relación muy estrecha entre nuestra variable dependiente y el comportamiento de la distribución de los residuos. ¿Sí? De hecho, miren, en la siguiente voy a hacer el mismo ejercicio que hice antes en el panel C y D. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero voy a hacer una pequeña modificación, ¿sí? En lugar de coger los salarios en términos de normales, ¿sí? En dólares, lo que voy a hacer es sacar el logaritmo a esos salarios. Le voy a sacar los salarios. Lo que va a pasar es que cuando usted le saca el logaritmo a una variable, esa variable se suaviza. La dispersión primero cambia, se disminuye. Eso es lo primero que va a pasar. La dispersión de esa variable disminuye. Pero como ustedes pueden ver, mire que al sacar el logaritmo de esa variable, la distribución de esa variable de alguna manera se hizo más central, se hizo más cercana, se hizo más cercana a una normal. No es precisamente una normal, ¿sí? No es precisamente una normal, pero se acerca más en comparación con lo que había antes, ¿sí? Entonces, este es un buen mecanismo, que es uno de los mecanismos que a veces funciona bien cuando usted encuentra problemas de normalidad en sus datos, ¿sí? Si usted encuentra problemas en sus datos, una forma de quitarlo es sacarle el logaritmo a su variable dependiente y eso le va a suavizar los datos, pero al mismo tiempo le va a cambiar la distribución. Y si usted observa en el panel D, acá tenemos nuevamente esos histogramas, pero para los residuos, ¿sí? Nuevamente, estos residuos, ahora la distribución parece más cercana a una normal, ¿sí? Parece más cercana a una normal, aunque no es exactamente una normal, pero es más cercana que lo que usted observa en el panel B, ¿sí? Profe, lo que Dígame. hace el logaritmo con cualquier distribución es
es suavizar, como tal la distribución. Digamos, si fuera una T y también le aplico el logaritmo, también me la ajusta. Pero una T, ¿a qué hace referencia con una T? No sé, como una distribución test student o Ah, no, otra no, que no bueno, sea sí, lineal. ahorita vamos a hablar de eso, pero digamos, no importa estamos hablando por ahora de distribuciones normales, ¿cierto? En general, lo que hace una transformación de este tipo, un logaritmo, ¿cierto? Es suavizar los datos, ¿sí? Los ajusta más. Si usted mira una dispersión de los datos, no una histograma, sino una dispersión, usted va a notar que antes había mucha dispersión y cuando le saca logaritmo, esa dispersión disminuye un poco, ¿sí? Los datos se van a concentrar más, ¿cierto? Pero el otro cambio que usted está mirando aquí en estos gráficos, ¿sí? Es que esa distribución también cambia, ¿sí? Como que se acerca más a una normal. A veces funciona, ¿sí? No, esto no siempre va a funcionar. Y esta mañana me preguntaban si era posible encontrar otra transformación para que los residuos definitivamente se conviertan en normal. Seguramente sí la hay, ¿sí? Seguramente la hay. El punto es que usted encuentre una transformación monótona, como de los logaritmos. Acuérdese que las propiedades de las variables no cambian cuando usted le saca un logaritmo. Lo que está cambiando es la escala. Se está cambiando la escala de medición, pero las propiedades se mantienen, ¿sí? Se van a mantener. O sea, los coeficientes que usted va a encontrar con las estimaciones en términos relativos van a ser lo mismo que tomar en términos generales, ¿sí? Lo que va a mejorar es su ajuste de los datos. Eso simplemente es. Pueden haber otro tipo de transformaciones monótonas que usted logre el objetivo de encontrar una distribución normal, ¿sí? Independientemente de cuál distribución encuentre, si es una normal o es un test student, ¿sí? Eso es independiente de eso. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Listo. Ok. Entonces ahora les voy a mostrar otro gráfico esto lo que les estoy mostrando son chequeos para verificar si realmente el supuesto de normalidad se cumple o no de manera gráfica, ¿sí? Entonces ya vimos que una manera es con los histogramas y este es un segundo chequeo a través de gráficos y es el que se conoce como Cuckoo-Plot. El Cuckoo-Plot lo que hace es calcula funciones de densidad, ¿sí? Calcula las funciones de densidad, tanto una teórica, va a calcular una función de densidad teórica, que es esta línea que aparece aquí muy delgadita, ¿sí? Que casi que esta línea delgadita que está acá es una función de densidad teórica que está simulando una distribución normal, ¿sí? Es una distribución exactamente normal, ¿de acuerdo? Y aquí en esta línea más gruesita, es nuestra función de densidad, pero de los residuos, ¿sí? O sea, nuestra distribución de densidad empírica. Y lo que queremos verificar es que si los residuos realmente son normales, pues parecerse mucho a esta línea más delgada, que es la normal, ¿sí? Entonces, lo que observamos en el panel A es los residuos cuando están sin logaritmos, ¿sí? Cuando Y estaba sin logaritmos. Lo que ustedes miran es que en algunos puntos esa función de probabilidad de densidad está lejana se aleja un poco de la línea teórica y por lo tanto en estos puntos probablemente no se cumple el supuesto de normalidad, ¿sí? Cuando usted le saca logaritmos a la variable dependiente, mire que esto corresponde al punto E, esa función de densidad de los residuos se ajusta más a la línea lineal, ¿cierto? Se ajusta más, se acerca más a ella, aunque no exactamente. Lo quiere decir que entre las dos estimaciones, la que más se parece a una normal es la B, cuando usted tiene logaritmos. ¿Sí? Entonces, yo escogería este modelo. No sé si con esto sea suficiente para garantizar normalidad, pero ya nos está diciendo que es mucho mejor que esto. ¿Sí? Claramente la gráfica A hay problemas del incumplimiento del supuesto de normalidad que, insisto, van a invalidar un modelo con un gráfico como este, un modelo como un gráfico como este en una regresión, invalida esa regresión. Esa es una regresión espuria. Ojo con esto, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo sepan. Va a invalidar un gráfico como este, una regresión, es una regresión espuria. ¿Listo? Con una advertencia. Ya les doy la advertencia cuál es. ¿Listo? Ahora, antes de concluir con esto, estos dos gráficos que les estoy mostrando son solamente cuestiones digamos,
cualitativas, ¿sí? Gráficos, pero hay unos test mucho más formales, ¿sí? Que no los voy a ver por ahora acá, ¿sí? O incluso ya después los vemos con más tiempo, que son test que me permiten con precisión a través de hipótesis precisamente saber si mi sistema, mis errores se comportan como una normal. Por ahora solamente así como para que lo tengan por ahí, acá esta grabación va a quedar ahí, son unos test que se llaman el test de Harkevera y el de Shapiro, ¿sí? Esos dos test me permiten saber con precisión si nuestros residuos son normales o no lo son. ¿Listo? Los dejo solamente por ahora, sí, en términos generales. Ahora, resumiendo, hasta aquí voy a resumir lo que hemos dicho hasta ahora. Recuerden que este nuevo supuesto, insisto, le va a agregar un supuesto adicional a los 5 que ya teníamos, y ya tenemos 6, pero el no cumplimiento de este sexto supuesto no quiere decir que mis estimadores sean insesgados, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Con qué sí me afecta? Me afecta la inferencia estadística, las pruebas de hipótesis, eso sí. Eso es lo que genera este nuevo supuesto, ¿sí? Entonces, el no cumplimiento de ese supuesto invalida, repito, la verificación de las pruebas de hipótesis. Yo no puedo confiar en mis pruebas de hipótesis, que vamos a ver hoy, es el tema de hoy. No puedo confiar si no se cumple ese supuesto de normalidad. Es muy importante. Ahora, todo tiene siempre algo que se sale de la norma, ¿cierto? Y es que en algunos casos, este cumplimiento, repito, del supuesto 6 es una cuestión empírica, ¿sí? Y hay un teorema que se conoce como el teorema del límite central, que yo sé que por ahí lo han escuchado en algún curso de estadística. Ese supuesto del teorema del límite central lo que me muestra es que en una muestra, cuando esta muestra tiende a ser grande, ¿sí? Cuando tiende a infinito, la distribución de esos datos tienden a ser normales. En la medida en que mi muestra se haga más grande, los datos se convierten en normales, ¿sí? Y si eso es cierto, quiere decir que si yo tengo muestras grandes, yo me voy a despreocupar de ese supuesto. O sea, si usted va a recolectar datos de alguna cosa que va a hacer, de hecho eso es lo que va a hacer usted aquí en esta clase, ¿sí? Va a recolectar datos. Y esa muestra es grande, no se preocupe por ese supuesto, porque usted puede valerse del teorema del límite central para que incluso si estas cosas le dan así, al tener una muestra grande, utilizando el límite el teorema del límite central, usted está garantizando normalidad en los errores, ¿sí? El problema cuando surge, en lo contrario, yo sí verificaría muy detenidamente, ¿sí? Este tipo de gráficos y de los test que le acabo de mencionar cuando la muestra es pequeña, ¿sí? Yo estaría muy, muy, muy pendiente cuando tengo una muestra muy pequeñita Pero en el una supuesto de normalidad, ¿sí? ¿Cómo determinamos que una muestra es grande o pequeña? O sea, ¿con qué porcentaje de toda la población? Sí, esa pregunta es una pregunta que siempre, digamos, se hace en general y los estudiantes esperan que uno les diga un número, ¿sí? Pero no les voy a decir un número. Hay gente que dice que una muestra es grande cuando tiene más de 30 datos y eso no es cierto. En términos generales, eso tampoco es del todo cierto, ¿sí? Eh, Como les decía antes, esto en realidad es una cuestión empírica, ¿sí? Y, y es empírica porque cuando, por ejemplo, estamos trabajando con series grandes a nivel macroeconómico, ustedes saben que esas series son pequeñas, ¿sí? El PIB a veces son series de 40, 30, 45 datos. Es una muestra, no sé si sea pequeña, pero cuando se trabaja en encuestas de hogares, las encuestas son de 30.000, 40.000, incluso hay encuestas de 100.000, de 500.000 datos. Estos realmente son datos grandes, son encuestas grandes, ¿cierto? Entonces, la única forma de saberlo, no le voy a dar un número, de hecho no hay en un libro de estadística, no lo va a conseguir, no lo va a conseguir, cuál es el n que usted necesita para este supuesto. No hay un n que le diga eso, ¿cierto? Hay algunas cosas ahí en pseudociencia que le dicen que, algunos dicen que son 30 datos, hay otros que dicen que son más de 100 datos, etcétera. No lo hay, es una cuestión empírica.
Si usted, por ejemplo, tiene una regresión que tiene solamente 30 datos, ¿cierto? Y usted hace sus, ahí, usted qué haría, yo de ustedes qué haría, yo haría pruebas de normalidad. Son datos muy pequeñitos, ¿cierto? Si no se cumple, si usted tiene problemas en las estimaciones, ¿cierto? Usted ya tendría una idea de qué está pasando. Hay una violación de los supuestos que es el de normalidad. Pero eso no le garantiza que si usted sube 10 datos más, consiguió 10 datos más, y cree que con eso ya encontró la solución, no es cierto, porque tal vez con 40 tampoco cumpla el supuesto de normalidad. ¿Sí? Entonces es una cuestión empírica. Usted tiene que más o menos utilizar mucho la intuición acá. Y como le digo, si usted está en una encuesta de hogares, por ejemplo, con 300.000 datos, usted despreocúpese. 300.000 datos es una muestra enorme, ¿sí? Así que en este sentido, entonces es una cuestión más empírica, ¿de acuerdo? No, no hay, repito, no hay un solo libro en estadística ni en econometría que le diga cuál es el número n que sea grande o pequeño. ¿Listo? Es una cuestión empírica. Esa sería mi respuesta. Bueno, una aclaración acá. Miren, acá simplemente para que lo recuerden, no solamente en esta clase, sino más adelante en las otras clases de econometría, y aquellos que van a seguir con esto, pues, de aquí en adelante, es que los supuestos del 1 al 5, ¿sí? Los supuestos del 1 al 5 son conocidos como los supuestos Gauss-Markov, ¿sí? Recuérdenlo, los supuestos del 1 al 5 son los supuestos Gauss-Markov, así se conocen esos supuestos, ¿cierto? Pero cuando usted le agrega el último supuesto, ¿cierto? Eso se conoce como el modelo lineal clásico, los supuestos del modelo lineal clásico. Entonces, los supuestos del el modelo lineal clásico son los Gauss-Markov más el supuesto de normalidad. ¿Está claro? Sí, profe. Chicos, ¿alguna pregunta? No, ¿Cómo vamos hasta acá? bien. Ok, venga, hacemos una exploración que quiero saber cómo estamos todos acá. Ahora sí estamos todos aquí reunidos, ¿no? ¿Cierto, chicos? Estamos, veo que hay solamente 13 personas. ¿Qué pasa con los demás? Recuerden que estas sesiones se están grabando, ¿cierto? No, ahora hay 19, sí. Se están grabando. Quiero saber, el decano me estaba preguntando por la asistencia de estas clases, ¿sí? Todo esto está grabado y acá tengo la asistencia completa de ustedes para que lo sepan, ¿de acuerdo? Y tienen que estar pendientes de la asistencia, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Nicolás, ¿quiere decir algo? No, no, señor. Ok, Santiago, Ardila, Señor. hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué más, profe? Sí, bien. ¿Todo bien hasta acá? Sí, 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 señor. ¿Alguna pregunta? No hay. Ok. Jorge, hola, buenas noches, Jorge Higuera, Buenas noches, profe. Ahí vamos ¿cómo bien. está? Bien, sí, señor. Ahí vamos bien. Bueno, listo, perfecto. Ingrid, la vez pasada la llamé, ¿se acuerda, Ingrid? Hola, profe, sí, señor. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. ¿Cómo está? Bueno, bien, bien. Bueno, ¿Alguna profe. pregunta? No, señor, por el momento no. Ok. Liz Ortegón, Sí, profe, no hay preguntas hasta ahora. ok, bien. Dana, ¿está por ahí? Sí, señor, sin ninguna pregunta. Listo. Brian, Stevens. ¿Alguna Hola, pregunta, profe. Brian? No, profe, todo bien. Bueno, les repito, ustedes si tienen alguna pregunta en general, pueden abrir los micrófonos y vamos a ir avanzando en la medida en que ya habíamos tenido una charla de estos. La idea es que sigamos avanzando, pero avanzando seguros, y eso significa que ustedes me vayan deteniendo si hay alguna pregunta, ¿listo? ¿Vale? Eh, Como no va a haber parcial, recuerden que no va a haber parcial, pero sí va a haber un trabajo aplicado. Ustedes me tienen que demostrar cada una de estas cosas y no vayan a decir, "Ey, profe, pero ¿por qué me vio tan bajito en la nota?" Porque si yo, por ejemplo, usted me muestra una regresión y resulta que usted no verificó que esto cumplirá los supuestos que estamos haciendo, su nota estará en detrimento. Para mí es gravísimo, por ejemplo, que me hicieran una regresión y eso no fuera una normal. ¿Sí? Eso sería grave para mí. O por lo menos que no lo hubiera tenido en cuenta para corregirlo.
¿Listo? Entonces, Profe, aquí, una pregunta. sí, sí. ¿Ese sexto supuesto también es para asegurar que los estimadores no sean sesgados? No, 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 nada que ver. Como dije, el supuesto número 6 no tiene nada que ver con los sesgos de los estimadores, sino con la distribución y por lo tanto con las pruebas de hipótesis que vamos a ver hoy, ¿sí? Con la inferencia estadística. Es para eso que estamos hablando de la distribución. ¿Listo? La sesgadez tiene que ver con los otros supuestos, algunos de los otros supuestos, ¿cierto? Por ejemplo, el de la linealidad, ¿sí? De la linealidad de los parámetros, eso sí me genera sesgos en los estimadores, o por ejemplo, omitir una variable importante, ¿sí? Sesgo de variable omitida. Bueno, ese tipo de cosas me generan sesgos, ¿de acuerdo? Listo, Bueno, profe. vamos a seguir. Voy a compartirles, me confirman si la estamos viendo nuevamente y si están viendo el cursor, porfa. Ay. Sí estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Chicos. Sí, profe. Y el cursor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, antes de ir por un vaso de agua, quiero mostrarles lo siguiente. Voy a terminar con este teorema número 1. Y es lo siguiente. Hay un teorema que nos dice lo siguiente. Esto es también importante. Si se cumplen los supuestos del modelo lineal clásico, es decir, si se cumplen los supuestos del 1 al 6, sin excluir ninguno, escúcheme en esto, sin excluir ninguno, tienen que cumplirse los 6 supuestos para los siguientes resultados. Ustedes saben que es un teorema, ¿no? Es una demostración matemática que me lleva a un resultado particular, pero ese resultado particular de esa demostración matemática funciona si se cumplen unas condiciones. Aquí en este caso, ¿cuáles son las condiciones? Que se cumplan los supuestos del modelo lineal clásico, ¿de acuerdo? Si se llega a violar un solo supuesto, el teorema no funciona. ¿Listo? Para que estemos claros. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Yo solamente voy a mostrar el resultado. Esto que se ve aquí sencillito, eso detrás hay una demostración matemática rigurosa. No la voy a tomar porque a mí la verdad me parece que meternos en demostraciones de este tipo no nos va a llevar a nada, nada útil. No porque no sea importante, sino que para un economista a veces tenemos tantos temas que abordar en esto de econometría que quedarnos en esto nos tardaríamos demasiado y no podríamos abordar lo demás. Tal vez para una persona que esté estudiando estadística esto sea demasiado importante y los que, no sé si aquí hay alguna persona que esté haciendo doble programa, pero ellos saben que sí, acá no lo monitar. Vamos a coger el resultado simplemente, ¿sí? Aquellos que estén interesados en cómo salió esto, los invito a que miren algún libro de estadística y ahí en el libro de estadística seguramente está esta demostración. Pero el punto es lo siguiente, si se cumplen esos 6 supuestos, bajo esos 6 supuestos, entonces el parámetro o el estadístico que nosotros vamos a tener, o sea, los betas estimados, ¿cierto? Se van a distribuir de una forma normal. Se van a distribuir, o sea, vamos a garantizar, lo que garantiza esos supuestos es que esos estimadores que estamos tratando de encontrar se distribuyen de una normal con una media que es exactamente la media poblacional, es decir, nuestro beta poblacional que obviamente no conocemos, pero vamos a garantizar que vamos a estar cerca de la media de ese parámetro y una varianza que ya hemos estimado antes, ¿sí? Esto es supremamente importante, ¿sí? Esto nos permite ya tener una distribución. Vamos a encontrar que ese parámetro que estamos estimando se distribuya de esa forma, de manera normal, y que la media corresponda al parámetro poblacional y la varianza que ya estábamos estimando, ¿sí? Y que por lo tanto, de eso sale un colorario, ¿sí? Y ese colorario lo que dice es lo siguiente: si esto es cierto, si este teorema es cierto, entonces lo que podemos hacer es estandarizar esa variable, ¿sí? Podríamos estandarizar ese estimador, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué es estandarizar una variable? Es una pregunta, ¿no? Chicos, solo es una pregunta. ¿Alguien recuerda qué es estandarizar? No, no me acuerdo. De sus clases de estadística, ¿alguien lo recuerda? No, señor.
Profe, ¿no Bueno, era restarle su media? Es que no recuerdo bien. sí. Bueno, lo primero, sí, efectivamente hay una operación matemática ahí, pero estandarizar una variable, ustedes recuerdan que a veces nosotros tenemos variables que no necesariamente están en las mismas unidades de medición, ¿sí? Entonces, una manera, en economía, por ejemplo, una manera de convertir variables diferentes que tienen diferentes unidades de medición es convertirlas todas en alguna medida común, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es una elasticidad. ¿Para qué hacemos elasticidades? Para hacer comparaciones entre variables. Porque recuerde que una elasticidad lo que hace es quitarle las unidades de medición. Todo lo dejamos en términos porcentuales. ¿Sí? Entonces, usted no importa la variable que usted tome y no importa en qué unidades esté medida, una elasticidad siempre le da puede hacer comparaciones entre variables. Lo mismo sucede estadísticamente con una desviación estándar. Cuando usted convierte, estandariza una variable, lo que usted está haciendo es llevar todo a una unidad común de medición. ¿Sí? Una unidad de medición. En este caso, desviaciones estándar. Vamos a convertir en desviaciones estándar, todo en desviaciones estándar. Vamos a llevar a una unidad de desviaciones estándar, o sea, una variable determinada, cuántas desviaciones estándar está desviada de algo, ¿sí? En desviaciones estándar, ¿sí? En términos de dispersión. Entonces, lo que queremos hacer aquí es convertir nuestro estimador, o sea, nuestros parámetros, nuestros betas, ¿sí? Queremos hacer nuestros betas en unidades estandarizadas, ¿sí? ¿En relación a quién? A la media poblacional. Es precisamente esta la fórmula. Entonces, mire, la desviación estándar es lo que usted hace es coger su estimador o su variable cualquiera, en este caso son nuestros betas, estimador, su beta estimado, restarle la media, que la media es el parámetro poblacional, y dividirlo sobre la desviación estándar, ¿sí? ¿Eso qué le dice en últimas? ¿Cuántas desviaciones estándar está su parámetro de su parámetro poblacional? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Chicos. Ok, Sí, señor. listo. Entonces, dado este teorema, es un corolario, cuando estandarizamos ese estimador, nuestros betas, cuando hacemos una extensión, esos betas se van a distribuir, recuerden que está la notación, se van a distribuir de manera normal con una media cero, la media va a ser cero y la varianza va a ser 1. Esa es una de las características de ese teorema. De ese teorema, repito, al sacarle la desviación estándar a esas variables, lo que vamos a tener es una distribución normal con media cero y varianza 1. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener para nuestros betas, para el análisis de nuestros betas, una forma de campana, ¿sí? Va a tener una forma de campana, nuestra distribución de nuestros betas va a tener una forma de campana y en el centro, en la mitad de esa campana, la media de eso es cero, ¿sí? Entonces las desviaciones van a estar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero el centro va a estar en cero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo, ese Sí, es el profe. teorema. Listo, entonces hasta ahí. Voy a tomar agua, voy a traer agua. Ya regreso en un minuto. Deme en un minuto, por favor, ¿vale? Aprovechen y también, no sé, toman algo.
Bueno, retomamos. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, chicos, entonces estamos acá. Este teorema, entonces, esta es la importancia por ahora. Pero hay un segundo teorema. Hay un segundo teorema que también es muy importante. Y es que este teorema nos dice que si los estimadores están estandarizados, como ya lo hicimos antes, ¿cierto? Eh, Esos estimadores los podremos estimar a través de una distribución T. O sea, ustedes recordarán que una distribución T es una distribución normal, pero está hecha, estoy hablando de manera muy escueta, ¿sí? Es hecha para muestras pequeñas, ¿sí? Se ajusta mejor para muestras pequeñas. Estas distribuciones, la T-student y la normal, cuando los datos comienzan a ser grandes, cada vez se van apareciendo más y más, ¿sí? Son distribuciones muy parecidas. Es decir, que hacer inferencia estadística para muestras grandes utilizando una T-student o utilizando una normal no tiene ninguna diferencia, ¿sí? La diferencia va a estar cuando la muestra es pequeña. En estos casos es mejor utilizar una T-student, ¿sí? Entonces lo que me dice este teorema 2 es que si los datos están estandarizados, si nosotros tenemos datos estandarizados que nos lo permite el teorema 1, ¿sí? Nosotros podríamos utilizar una T-student para hacer nuestro análisis de inferencia estadística, ¿sí? Y entonces, ese análisis, esta variable que está aquí, sí, estoy señalando con el cursor, esa variable de forma estandarizada se va a distribuir con una test-student y esta forma de expresarla, acuérdense que una test-student, no sé si lo recuerdan, lo que me pide son dos cosas. Me va a pedir los grados de libertad, ¿sí? Y los grados de libertad se calculan con esta formulita que está acá. Coja el tamaño de la muestra, réstele el número de variables que usted va a estimar en el modelo y réstele 1, ¿sí? Entonces, miren, repito, el test student le pide dos cosas. Este da grados de libertad que está dado por esto, repita, coja el tamaño de la muestra, réstele el número de parámetros a estimar y réstele 1. ¿El 1 por qué? Porque dentro de nuestras funciones de regresión, acuérdense que hay un intercepto, ¿sí? Entonces, eso es un parámetro adicional. Entonces, es K más 1. Ustedes recordarán que tenemos en realidad que estimar K más 1, no K parámetros, sino K más 1, ¿cierto? Entonces, tenemos, réstele al tamaño de la muestra K más 1 parámetros y tiene los grados de libertad. Eso es lo primero que necesita usted para utilizar una distribución T-student. Y lo otro que usted necesita es un nivel de confianza, ¿sí? Ya hablamos, si quieren, de eso, el nivel de confianza. ¿Estamos claros acá? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, en conclusión, utilizando estos dos supuestos, lo que vamos a hacer es, para hacer la inferencia estadística, utilizar una T-student para hacer eh, las pruebas de hipótesis alrededor de nuestros parámetros que vamos a estimar, ¿sí? Toda la validez de inferencia estadística la vamos a hacer a través de una T-student, todas nuestras estimaciones. De hecho, cuando ustedes miran las salidas de Stata, ahí va a haber una columna que dice precisamente que el estadístico T es simplemente la distribución T-student. Estamos suponiendo una distribución T-student. Pero haciendo la acotación que cuando la muestra es lo suficientemente grande, diferencias entre una T-student y una normal no existen. Son exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, dicho esto, entonces ya tenemos el supuesto adicional sobre Profe, nuestro... qué pena una pregunta. Ujú. Digamos, cuando nosotros vayamos a hacer nuestro trabajo, tenemos que fijarnos también en la test students, digamos que no sé, cojamos datos del DANE y sean unas encuestas muy grandes, ¿tienen que ser iguales a la normal? O digamos, uno cómo sabe si lo está haciendo bien, ¿qué tiene que mirar en la T? Eh, o sea, ahorita vamos a ver una salida, o sea,
Afortunadamente, en los software que utilicemos modernos, ya sea Stata o R, el que usted quiera, Python, lo que usted quiera, esto lo hace automáticamente. Antes, un estudiante que estaba estudiando econometría hace 50, 60 años, lo que tenía que hacer era tener mucho cuidado porque tenía que ir a unas tablas. De hecho, si ustedes van al libro de Guldres, al final aparecen unas tablas. Y en esas tablas aparecen la normal, la test-student, la chi cuadrado, la F. No sé si la han visto, eso la tuvieron que haber visto en estadística, ¿cierto? Entonces tú tenías que ir a esa tabla a mirar con los grados de libertad, con el grado de significancia y calcular una cosa que llamaba valor crítico, ¿sí? Hoy en día no. Hoy en día lo Stata automáticamente le bota eso, despreocupándose usted de si está utilizando una test student o una normal, ¿cierto? Pero usted sí debería, lo digo de manera teórica, usted lo que sí debería saber es que en realidad todas las estimaciones están bajo una test student, ¿sí? Pero cuando la muestra es grande, repito, no sé, aquí no hay un número exacto de qué sería grande. En general, eso es pura cuestión empírica, insisto, esto es una cuestión empírica. Entonces, hay simulaciones en las cuales usted puede demostrar que en la medida en que los datos se van haciendo más y más grandes, cada vez se va pareciendo más a una campana, es decir, a una normal, ¿sí? Entonces, simplemente eso. Por ahora, no hay que hacer nada. O sea, en realidad, desde cuestiones empíricas es meta los datos a Stata. No se preocupe si está utilizando una test o no, pero usted sabe que, pero usted sí sabe que lo que está detrás de eso es que está utilizando una distribución test student. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ah, sí, listo, profe. Gracias. Bueno, entonces les estaba diciendo, mire, tenemos una estimación de nuestros parámetros, nuestros betas, en términos coloquiales, nuestros betas. Sabemos que esos son variables aleatorias, insisto, esos son variables aleatorias porque ese resultado puede cambiar. Si usted coge una muestra diferente, ese resultado puede cambiar. Y al cambiar, usted lo que necesita es algo más grande que le diga si ese valor sí se acerca al valor real de la población, al objetivo, que es desconocido, y por eso tenemos que hacer inferencia estadística, o sea, hacer una distribución, conocer más momentos de la distribución, no solamente la media y la varianza, sino conocer la kurtosis, etcétera, etcétera, para saber si estamos confiados o no en que ese valor que estamos estimando corresponde o no al verdadero parámetro poblacional, ¿sí? Listo. ¿Qué hicimos después? Sabiendo eso, lo que hicimos fue hacer un supuesto para que los errores se comporten con una distribución determinada, en este caso una normal, ¿cierto? Y para ello, y para eso que nos llevó, que como no conocemos el error específicamente cómo se comporta, idealizamos una distribución. Y la distribución que vamos a idealizar acá, que como funciona matemáticamente todo esto, es que se comporta como una normal, ¿sí? O sea, estamos construyendo un modelo en el cual a pesar de que no conocemos ciertas cosas, el modelo funcionaría si eso se comportara de alguna manera. Y lo que estamos diciendo es que se quiere comportar como una normal. Eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Con los teoremas, lo que nos llevó finalmente es que bajo esos supuestos, finalmente vamos a valorar esos estadísticos a través de una test student. ¿Listo? Listo. Hecho eso, ahora llegamos a las pruebas de hipótesis. Vamos a llegar a las pruebas de hipótesis. Es importante esto. Entonces, vamos a hacer hipótesis sobre nuestros parámetros estimados, ¿sí? Nuestros estimadores. Listo. Entonces, miren, ustedes recordarán que cuando estamos haciendo hipótesis, siempre hay una hipótesis nula y hay una hipótesis alterna, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Cuando eso pasa, entonces, si usted, por ejemplo, rechaza la hipótesis nula, inmediatamente tiene que aceptar la alterna, ¿sí? Tiene que aceptar la alterna. Nosotros vamos a hacer una anotación acá y vamos a decir que nuestra hipótesis nula es H0, ¿sí? Esta H0 es la notación para la hipótesis nula, ¿sí? Siempre vamos a comenzar con una hipótesis nula. Ahora, ¿sobre qué hipótesis vamos a hacer? ¿Qué hipótesis vamos a utilizar? Entonces, si yo regreso a este modelo, voy a regresar acá un momento. Ustedes notarán que mi interés primordial está sobre este parámetro beta 1, ¿sí? Porque ese parámetro beta 1 es el que mide la relación entre la educación y los salarios, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer una hipótesis alrededor de este parámetro, ¿sí? Y entonces, una forma de hacerlo es
dándole un valor a beta 1, ¿sí? Dándole un valor a beta 1, pero ustedes tienen que tener cuidado que ese valor no puede ser cualquier valor. Quiero hacer advertencias relación a qué hipótesis podríamos hacer alrededor de ese beta 1. Lo primero es que no se puede hacer una hipótesis con el parámetro estimado. ¿Sí? Yo no puedo decir que mi hipótesis nula sea que mi parámetro estimado tenga un valor como, por ejemplo, decir 0,25. ¿Sí? Que en esta regresión significaría que por un año de educación los salarios se incrementan el 25%. Eso no sería correcto. ¿Por qué? Porque recuerden que la estimación per se, es una variable aleatoria. Quiere decir que si yo tuviera otra muestra, ese valor cambiaría. ¿Sí? No tendría sentido. O sea, si mi muestra está aleatoriamente cambiando todas las veces que cambio de muestra, no significa que siempre va a dar 0,25. Eso va a cambiar, entonces no tiene ningún sentido. ¿Sí? Ni mucho menos en un valor particular. Decir que eso es un 5 o 6, eso no tiene ningún sentido. Jamás podemos hacer una hipótesis alrededor de los betas, de los estimadores estimados. ¿Sí? Lo más lógico es hacerlo sobre los betas poblacionales. Yo tendría que hacerlo sobre los betas poblacionales. ¿Sí? Aunque yo no los conozca, lo más lógico es hacerlo sobre ese beta poblacional. Y cuando haga esa hipótesis alrededor de ese beta poblacional, tampoco tiene sentido darle un valor particular. Un valor particular, por ejemplo, nuevamente, que ese beta poblacional es 0,25 nuevamente, ¿sí? Eso no tiene sentido porque, repito, yo no lo conozco. Yo no sé cuál es el valor preciso de ese beta poblacional, ¿sí? Entonces si no le puedo dar un valor preciso y no puedo coger mis estimadores, ¿qué es lo mejor que puedo decir? Yo puedo hacer esta hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis que tiene mucho sentido. Lo que voy a verificar es que, o voy a verificar o rechazar, es que el efecto que tiene la educación, en este ejemplo particular, el efecto que tiene la educación sobre los salarios es cero. ¿Qué significa eso? Voy a verificar, voy a hacer como hipótesis que la educación no tiene ningún efecto sobre los salarios. ¿Sí? Sí, esa sería mi hipótesis nula. Si la educación no tiene un efecto sobre los salarios, quiere decir que este beta 1, el poblacional, vale 0. Y esa va a ser mi hipótesis nula. Y sobre la cual vamos a estar trabajando acá. ¿Sí? Generalmente en economía, las, las, va- las, los- la, ¿qué? La hipótesis nula siempre se hace alrededor de los parámetros igual a 0. O sea, vamos a tratar de rechazar o aceptar que mis variables independientes no tienen ningún efecto sobre la variable dependiente. No sé si queda claro eso. Chicos, ¿todo Sí, bien hasta señor, acá? está claro. Ok, ¿eso qué Sí, implica? señor. ¿Eso qué implica? Mire, lo que estoy diciendo en términos más compactos, más sintéticos, es esta formulita que aparece acá que estoy señalando con el cursor. Y es que, si es, a ver, la hipótesis que vamos a tratar de comprobar es que la hipótesis nula va a ser igual que alguno de nuestros beta, el poblacional, mire que no estoy hablando de los estimados, sino estoy hablando del poblacional, va a ser igual a 0. ¿Qué estoy diciendo acá? Es lo mismo que decir que ese beta no tiene ningún efecto sobre nuestra variable dependiente. Dependiente, sí. En el caso de la educación contra los salarios, este beta sería el coeficiente que acompaña a la educación, es decir, que la educación no tendría ningún efecto sobre los salarios. Esa es la hipótesis que estoy formulando. ¿Listo? Para verificar, ¿cuál es la idea acá? La idea sería, repito, aceptar o rechazar esta hipótesis, ¿sí? Pero para aceptar o rechazar esta hipótesis, necesito varias cosas, ¿sí? Necesito varias cosas. Lo primero es calcular el estadístico T, el que les hablaba. ¿Sí? Ya les voy a precisar qué quiero decir con eso. ¿Sí? Necesito un, un estadístico T, ¿sí? Que me va a medir específicamente dónde está ubicado dentro de mi muestra el parámetro estimado en relación al parámetro población. ¿Qué tan diferentes son? ¿Sí? Voy a utilizar el estadístico T para hacer una estimación en términos de desviaciones estándar. Recuerden que
Aquí tengo la fórmula nuevamente, esta fórmula del teorema que estábamos viendo antes, este teorema 2, ¿cierto? Mire que si esta es la hipótesis nula, si esta llegara a ser la hipótesis nula, mire que este parámetro vale 0, ¿sí? Y en últimas, mi ecuación, el test student que trataría de estudiar, simplemente sería la división entre el parámetro estimado y la desviación estándar, ¿sí? Y entonces este coeficiente que esta ecuación que me estaría diciendo, ¿cuántas desviaciones estándar está mi parámetro estimado desviado, valga la redundancia, cuántas desviaciones está lejano del cero? Que el cero, recuerden que nuestra hipótesis es nula, ¿sí? Y entonces, en la medida en que mi estadístico esté más lejano de cero, me está dando motivos cada vez más en términos de probabilidad para rechazar la hipótesis nula, entre más lejana, ¿sí? O lo contrario, entre más este estadístico T esté cercano a cero, quiere decir que no puedo rechazar esa hipótesis, ¿sí? Eso va, entonces lo que sigue, ¿sí? Lo que sigue es, necesito este valor, ¿sí? Profe, ¿podría repetir lo último? Qué pena, ¿podría repetir lo último que dijo? Lo de si está lejano, ¿qué es? Por favor. Sí, si quiere déjeme aquí ya, yo creo que lo va a entender mejor en una gráfica, ahorita lo va a entender en una gráfica, pero lo que quiero que entienda es que por ahora vamos a estimar un estadístico T, que repito, utilizando este teorema, ¿cierto? Vamos a hacer una hipótesis alrededor de este parámetro poblacional, vamos a decir que es 0, y al hacer 0 esto me lleva a esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación básicamente lo que me está diciendo es cuántas desviaciones estándar está mi parámetro estimado en relación a 0, o sea, en relación al parámetro poblacional, ¿sí? ¿Qué tan lejano está? ¿Sí? ¿Qué tan lejano está? ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta que surge ahí es, bueno, ¿y qué tan lejano es? O sea, mire que yo estoy tratando de decir lejano. Quiero que mi parámetro para poder, si yo quiero encontrar una relación entre educación y salarios, yo lo que quiero es que mi T-student se aleje cada mes más del cero, porque en esa medida voy a rechazar la hipótesis nula. Y en la medida en que rechace la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que efectivamente sí hay una relación entre la educación y los salarios, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué tan lejano es eso? ¿Cuántas desviaciones estaría yo dispuesto a aceptar para poder rechazar la hipótesis nula? ¿Cierto? Y en ese sentido, lo que vamos a necesitar es un umbral. Vamos a definir un umbral en términos probabilísticos que me permita saber que una vez que ese estadístico T pase ese umbral, en ese momento yo ya podré rechazar la hipótesis nula. Solamente en ese momento, a partir de ese umbral, ¿sí? A partir de ese umbral, ¿de acuerdo? Entonces, lo segundo que hay que encontrar entonces es ese umbral, precisamente. Entonces tenemos, lo primero que hay que hacer para hacer la prueba de hipótesis es calcular este estadístico T, que repito es aplicar esta fórmula, el beta estimado sobre la desviación estándar. Después necesito el umbral, ¿sí? Que se llama un coeficiente, un criterio de rechazo. Ahorita hablamos un poco de eso. Y lo tercero, tal vez también para encontrar ese umbral, necesito algo que se conoce como el nivel de confianza, ¿sí? O lo que es lo mismo, el error que estoy dispuesto a soportar para cometer errores a la hora de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? En la medida en que yo rechace la hipótesis nula y resulta que esta es verdadera, yo estoy cometiendo un error. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y cuánto es el máximo error que estoy dispuesto a aceptar para que pase eso? ¿Cierto? Yo esperaría que ese error fuera lo más pequeño posible, ¿cierto? O lo contrario, el nivel de confianza, ¿sí? Lo que me está diciendo es qué nivel de asertibilidad encuentro en mis estimaciones cuando el umbral sobrepasa el nivel de rechazo, ¿sí? ¿Cuánto? Entonces yo esperaría que ese umbral de confianza fuera altísimo. O sea, si digo que el 95%, estoy diciendo que hay el 95% de confianza que cuando rechace mi hipótesis nula, eso fuera verdad, ¿sí? No cometí ningún tipo de error. ¿Listo? Entonces, ahora, mire, lo que estoy diciendo lo vamos a ver en una gráfica y me van a entender un poco mejor, ¿sí? Ahí me van a entender un poco mejor. Y es lo siguiente, miren. Yo siempre voy a tratar de comprobar una hipótesis nula en la cual voy a tomar siempre como referencia al parámetro poblacional, un beta, ¿sí? Su beta de interés. Este J es
alguno de sus betas de su modelo de regresión múltiple. Alguno. Usted lo va a hacer parámetro a parámetro. Siempre lo va a hacer de manera individual. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Siempre cuando usted plantea una hipótesis nula, necesita una alterna. Y aquí hay varias posibilidades. ¿Sí? Y esas posibilidades, ¿de dónde van a salir? De la teoría. ¿Sí? En este caso, en economía, es de la teoría económica que salen su hipótesis alterna. Ojo con esto, no hagan hipótesis alterna, primero corra el modelo y ahí sí hace su hipótesis alterna, no. Uno tiene que hacer estas cosas a priori antes de hacer la regresión, ¿sí? Y entonces, a priori, ¿qué es? Miren, uno sabe, uno puede tener buenos motivos para creer que el valor que va a tomar beta 1 en realidad es positivo, porque uno más o menos sospecha, incluso la teoría, si ustedes van a teoría de capital humano, ¿sí? Van a encontrar que existe una teoría bien consolidada que demuestra que aumentos de la educación están asociados con aumentos de salarios. Por lo tanto, usted sospecharía que el beta 1 es mayor que cero, ¿sí? Y entonces, si eso es verdad, su hipótesis alterna debería ser esa, ¿sí? Entonces, mi hipótesis alterna, que lo voy a llamar H1, ¿sí? Es que ese parámetro poblacional va a ser mayor que cero, ¿sí? Si la teoría le dice lo contrario, la otra posibilidad es que usted tuviera que, de acuerdo a la teoría, su beta que está estudiando es negativo, pues su hipótesis alterna sería que esto es negativo, ¿de acuerdo? No importa, pero el punto es que, miren, voy a tener acá, entonces en este gráfico, lo que tengo es esa distribución T, ¿sí? Esta es la forma de campana, ¿sí? En una distribución T. Eh, en la mitad de esta campana tengo mi cero, ¿sí? Nada tiene que ver con, ojo con esto, no tiene que ver con esta hipótesis acá, cero no. Acuérdense que este cero surge es de la estandarización, ¿sí? Con media cero, que es diferente que eso sea cero, ¿sí? Que van a coincidir, pero digamos que estamos estandarizando la media de cero. Y entonces a partir de esta media, tengo desviaciones hacia la izquierda o hacia la derecha, pero dependiendo de su hipótesis alterna, usted va a tener en cuenta solamente el lado derecho o el lado izquierdo, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, en el ejemplo de educación, como su hipótesis alterna es que beta es mayor que cero, usted solamente va a mirar su lado derecho, o sea que estoy señalando acá, ¿sí? Entonces mire que aquí tenemos el cero y ese coincide precisamente con el valor que usted le va a dar a su parámetro poblacional. Está diciendo que la media de su parámetro poblacional se encuentra en cero, es decir, o lo que es lo mismo, que no existe un efecto de la educación con relación a los salarios. En el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? En el ejemplo, ¿sí? Entonces, al decir que no existe un efecto de una variable independiente en relación a la variable dependiente, es lo mismo que decir que beta es igual a cero y por lo tanto estaríamos ubicados acá. Cuando usted calcule su parámetro, esta ecuación, ¿sí? O sea, va a calcular su estadístico T, lo que va a encontrar es cuántas desviaciones estándar está ubicado su parámetro estimado, ¿sí? Entonces, miren que la manito que tengo acá, suponga que es mi estimación de mi parámetro, ¿sí? En la medida en que yo me vaya corriendo hacia acá, lo que estoy haciendo es haciéndome cada vez más lejano de cero en términos de desviación estándar. Mire, me estoy corriendo cada vez más acá, me estoy alejando cada vez del cero en desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo me vaya alejando más y más, ¿sí? Ese valor se aleja en términos probabilísticos de esta hipótesis, ¿cierto? Pero debe haber un momento, ¿sí? Un momento en el cual yo voy a señalar que esto sería acá con un nivel de confianza o con un nivel de confianza para estar totalmente seguro que cuando yo rechace esta hipótesis yo no cometa un error muy grande, ¿sí? No sé si hasta ahí me están siguiendo. Chicos, ¿me Sí, confirman? profe. Ok, todos, ¿estamos todos ahí? Chicos, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, esto que estoy señalando acá, vuelvo a la gráfica, este umbral se llama valor crítico, ¿sí? Este valor crítico. Ese valor crítico es lo que yo les decía, que es el umbral que hace que cuando mi estadístico T sobrepase ese valor crítico, ¿sí? Cuando sobre este alfa, que estoy poniendo acá, cuando supere este valor crítico, a partir de allí,
la probabilidad de que yo esté cometiendo un error de rechazar la hipótesis nula es muy pequeñito, ¿sí? Y en la medida en que ese error sea muy pequeño en términos de probabilidad, pues yo la puedo rechazar y eso significa que aceptaría la hipótesis nula, ¿sí? En este caso, la hipótesis nula es que efectivamente mi parámetro tiene un efecto sobre mi variable dependiente. Es decir, en nuestro ejemplo, la educación sí tendría un efecto estadístico sobre los ingresos, ¿sí? Entonces, repito, en términos así de conclusiones, necesita una distribución, ya la tenemos, es la distribución T. Utilizamos dos teoremas que nos ayudan a llegar a esto, ¿sí? Todo esta distribución, esta área bajo la curva, son términos de probabilidades, ¿sí? Aquí está el grueso de la distribución, sí, de la muestra está aquí en alrededor de la media. En este caso la media es cero, porque estamos en valores estandarizados, y esto coincide contra nuestra hipótesis, que no hay ningún efecto de nuestras variables independientes sobre Y, ¿sí? Es cero. Y después calculamos un test estadístico que nos muestra dónde está ubicado nuestro parámetro estimado en términos de desviaciones. Si la manito es este estimador, en la medida en que yo me vaya alejando, ¿sí? Nos estamos alejando del cero, pero va a llegar a un punto que me da un nivel de confianza, que dice que a partir de ese momento yo podría, de manera muy confiada, ¿sí? El nivel de confianza es tan alto que yo podía rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, que es lo que yo busco, ¿sí? Para que mis resultados me den coherente, yo buscaría rechazar la hipótesis nula. En la medida en que ese T estadístico no supere esto, esas desviaciones estándar, ¿a cuántas desviaciones estándar? Yo no podía confiar en mis resultados. Yo siempre diría que los resultados no son estadísticamente confiables, ¿no? No son significativos. La palabra a veces es que el coeficiente no es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Profe, Veamos. Sí, dígame. en la gráfica anterior, el alfa es igual al valor de la región de aceptación. El alfa es el criterio, el umbral que estoy tomando para rechazar o aceptar la hipótesis. ¿Sí? Ese es, sí que ya lo vemos con un número, pero ese alfa es el valor crítico. ¿Sí? Ese es el valor crítico. Y ese tiene que ver con el error, el máximo error que usted está dispuesto a aceptar o cometer cuando usted rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna. ¿Sí? Y lo que está Ok. antes de ese valor crítico, pues es el nivel de confianza. Mire que toda esta área roja, esta área verde, perdón, ¿sí? Es la región de aceptación. O sea, aquí se acepta la hipótesis nula y a partir de la roja se rechaza la hipótesis nula. En este caso se aceptaría la alterna. ¿Listo? Veamos un ejemplo para que lo tengan más claro. Mira. Voy a hacer la estimación. Ustedes van a coger lo que yo les decía, la base de datos de Goodrich, ¿sí? Van a coger esa base de datos y van a correr un modelo donde está el logaritmo de los salarios como variable dependiente y tienen la educación y controles, algunos controles como la experiencia al cuadrado y otras variables, ¿cierto? Recuerden que esta primera columna, no sé si están viendo el cursor, vean el cursor siempre para señalar, esta primera columna siempre son los coeficientes, nuestros betas, ¿sí? La siguiente columna son los errores estándar de esos betas, ¿cierto? Y entonces, miren que según esta ecuación, ¿cierto? Para calcular el t-student, ¿cierto? Usted necesitaría solamente dos cosas. Necesitaría, para calcular este valor es, primero, el beta estimado sobre la desviación estándar, ¿sí? Entonces, mire que aquí, si usted coge por ejemplo, el de la educación, coge este numerito 0.08 y lo divide sobre 0.07, le va a dar este T. Este es el t-student, el T estadístico T. Entonces, acá nos da 11,87, ¿sí? Ese es el valor. Simplemente la división entre este número y este número daría esto, ¿de acuerdo? Simplemente estamos aplicando esta formulita, ¿listo? Con ese numerito, ya con este numerito, usted ya puede calcular, usted podría calcular, hacer una comparación de ese t-student que le acabo de decir con el valor crítico. Es decir, ya tenemos acá un t y queremos saber si ese t se ubica en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Lo que buscaríamos es que estuviera en la zona de rechazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sé? Necesitaría calcular el, el criterio el valor crítico. ¿Cómo se calcula ese valor crítico? Resulta que en Stata
hay un comando que me permite calcular ese valor crítico. Entonces, y para eso necesita dos cosas. Grados de libertad. Entonces, los grados de libertad es aplicar esta formulita que está en su índice. Recuerden que simplemente es el tamaño de la población, el tamaño de la muestra menos K más 1 parámetros estimados. Entonces, acá, ¿cómo lo veo? Miren, en esta regresión tenemos 526 datos. Ese es nuestro N, ¿cierto? ¿Y cuántos parámetros vamos a estimar? Vamos a estimar 1, 2, 3, 4 parámetros. Más la constante 5. O sea, tenemos K más 1 da 5. ¿Sí lo ven? Entonces, 526 menos 5 da 521. No sé si lo están viendo acá. ¿Dónde aparece eso? Aparece acá, mire. Este número que aparece aquí que estoy señalando con el cursor, ese es el número de parámetros a estimar, ¿cierto? Pero agréguele K más 1, o sea, acá serían 5 en realidad. Y este 521 es los grados de libertad. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la primera información que necesita para acá, los grados de libertad para encontrar el valor crítico, ¿sí? Y lo segundo es que le dé el error que está dispuesto a soportar para cometer error a la hora de rechazar la hipótesis, ¿sí? ¿Cuánto es el error máximo que usted está dispuesto a aceptar? En economía, hay tres posibilidades en economía. Un error del 1%, ¿sí? Que yo solamente estoy dispuesto a soportar 1% del error. Hay otro error que es del 5%, que usted está dispuesto a aceptar que es el más frecuente, el 5% del error, y el máximo que estamos dispuestos a soportar es del 10%, ¿sí? El máximo error en economía es del 10%. En otras ciencias, alguien dirá, bueno, pero esto aplica para todo. No, depende del estudio y depende de la ciencia en las cuales usted esté. ¿Sí? En otras ciencias, por ejemplo, en química, en física, seguramente ese error puede ser más alto. ¿Sí? Podría ser más alto. En otras ciencias, por ejemplo, que yo sé, por ejemplo, en psicología, el error generalmente que ellos manejan es máximo del 5%. ¿Sí? Pero en economía, en particular en economía, nosotros aguantamos en promedio un error del 10%. ¿Listo? Entonces, mire que esto es exactamente lo que usted tiene que hacer en Stata. Este comando que he puesto aquí en negrilla, display, y con esta imtail, ese imtail es el comando que le permite calcular el valor crítico, ¿sí? El valor crítico. Entonces, le pide dos datos. Primero, los grados de libertad, que como les dije, los grados de libertad son 521, que aparece acá, repito, ¿sí? 521. Y déle el error que usted está dispuesto a aceptar eh, como criterio del umbral, ¿cierto? Con esos dos datos, repito, el error más los grados de libertad, usted ya haciendo este comando, eso le va a reportar el valor crítico. En este caso son 1.65 desviaciones estándar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso en el gráfico? Que este numerito, ese número que aparece allá calculado, esto es 1,65. A partir del 0 hay 1.65 desviaciones estándar. Eso corresponde más o menos creo que es al 90 y pico por ciento del total de la muestra. ¿Sí? Bueno, eso lo recordaron ustedes de sus clases de estadística. Pero el punto es que ese valor que acabamos de calcular acá a partir de Stata, ¿cierto? Es 1.64 desviaciones estándar. Si su parámetro estimado está antes de ese valor, usted no podrá rechazar la hipótesis nula. Si ese valor está por encima de ese valor, usted rechazaría esa hipótesis y aceptaría la hipótesis alterna, que es lo que está buscando. ¿Sí? Entonces, comparemos, mire que nuestras desviaciones estándar de nuestro parámetro poblacional es 11 desviaciones estándar. Y el valor crítico es 1.64. Entonces, pregunta, ¿se rechaza o se acepta esa hipótesis nula? ¿Se rechaza? Se rechaza. Sí, exactamente, muy bien. Porque mire, si esto vale 1.64 desviaciones estándar y 11 puntos estará por acá, 11, o sea, está muy lejano de cero, ¿sí? Está demasiado lejano de cero. Entonces, como está tan lejano de cero nuestro beta estimado, yo estoy muy confiado, casi que ni siquiera con el 5, yo le puse acá 5%, pero esto está incluso con una probabilidad incluso menor al 1%, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que yo cometa un error al rechazar la hipótesis nula es casi cero, ¿sí? Y en ese caso, los resultados son totalmente confiables, ¿sí? Es decir,
que la educación, yo puedo decir con toda confiabilidad en términos estadísticos, que la educación efectivamente sí tiene un efecto positivo sobre los salarios. No sé si está claro. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, mire que ya tenemos varias cosas acá. Miren, ya Sí, tenemos profe, está claro. acá esta columna, los coeficientes, su desviación estándar, con esas dos informaciones per se que son importantes, podemos calcular el test student y con eso hacer inferencia estadística de cómo lo vimos a través de los grados de libertad y del número de observaciones. ¿Listo? Mire que esto a través de esta tabla es fácil, pero generalmente cuando uno, esto también lo puede hacer a través de tablas, ¿sí? Si usted sabe, aquí por ejemplo, como son 521 datos, yo ya les dije que entonces eso se aparece a una normal, entonces usted se va a una normal, entonces en la normal le da los grados de libertad, le da el número, el nivel de confianza o el error, ¿cierto? Y con eso va a encontrar seguramente este dato allá, ¿cierto? Pero aquí esta tal le ahorra, le facilita la vida y se lo automáticamente usted lo podría hacer directo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, antes de seguir con esto, quiero que esta tabla esté totalmente comprendida al final de ese semestre, ¿cierto? Y ya tenemos varios elementos que ustedes ya saben de dónde, qué significan. Repito, el coeficiente ya saben que son los coeficientes, está el error estándar. Hoy vimos esta columna que es el test student, ¿cierto? El estadístico de nuestra estimación. Recuerden que esta columna que estoy señalando acá donde dice SS era los residuos, ¿cómo es? La suma de los residuos, la suma del total del modelo, ¿se acuerdan? Estos valores nos permitían calcular el R cuadrado que ustedes ven acá, ¿sí? El R cuadrado en este caso da 0.35, o sea, el 35%, o sea, que utilizando estas variables explican el 35% de la variabilidad de los salarios con esos datos que tengo ahí. El resto será error, ¿cierto? Pero digamos que, repito, nunca le presten tanta importancia a ese valor tan bajito, ¿no? Es un buen valor generalmente esos son los valores que uno esperaría en encuestas de hogares, ¿cierto? Si no son datos macroeconómicos, ese valor debería subir significativamente, pero digamos que esa es la interpretación y algo que yo no había dicho antes era este segundo valor que si ustedes ven acá, aquí aparece esta variable que es el R cuadrado ajustado, ¿sí? Ese R cuadrado lo voy a tomar así de manera muy intuitiva, solamente se los voy a dejar de manera intuitiva, es que miren que cuando uno comienza a meter variables explicativas dentro de una regresión, ustedes van a notar que el R cuadrado les va a mejorar. Poco a poco los irá mejorando en la medida en que usted va metiendo más variables. ¿Sí? El solo hecho de meter variables le mejora el R cuadrado. Entonces, artificialmente, usted podría creer que metiendo variables el modelo se le va ajustando mejor, se le va ajustando cada vez de manera más prolija. ¿Sí? Sin embargo, darse el caso, como ya vimos, que hay variables que nada tienen que ver con la explicación de los salarios y lo que le está generando es ruido al modelo, ¿sí? Le puede generar ruido al modelo, ¿sí? ¿Eso qué trae como consecuencia? Ya habíamos visto también que ese tipo de cosas lo que trae no es problemas en el sesgo en el sesgo de los betas, por ejemplo, de la educación, de la experiencia, no le va a generar sesgo, pero sí lo que le va a generar es problemas de varianza, le va a perjudicar sobre todo la varianza del modelo, ¿sí? La varianza del modelo se va a ver perjudicada por meter variables con ruido, ¿sí? Es decir, variables que no tienen nada que ver con la explicación de los salarios, ¿sí? Pero otra cosa es que, claro, entonces puede ser que algunas personas traten de meter más variables para aumentar el R cuadrado, pero resulta que hay una medida alternativa que me va a decir que si yo meto esa variable adicional, efectivamente es porque sí está explicando algo de la variable independiente, en este caso los salarios, o no, ¿cierto? Entonces, si efectivamente si yo meto una variable en un modelo y esa variable ayuda a explicar mejor la variable independiente, el R cuadrado debería mejorar, pero yo estoy hablando del R cuadrado ajustado. Usted va a ver cambios o aumentos en el R cuadrado siempre y cuando la variable que usted meta, aumenta. O sea,
repito, supongamos que usted mete educación y experiencia y calcula el R cuadrado. Y también el R cuadrado ajustado, que repito, no lo vamos a ver matemáticamente, sino solamente intuitivamente. Si usted metiera la siguiente variable, esta variable de experiencia al cuadrado, ¿sí? Pero esa variable no tuviera nada que ver con los salarios, lo que va a pasar es que el R cuadrado aumenta, pero el R ajustado no aumenta y al contrario disminuye, lo que le quita ese R cuadrado, ¿sí? Entonces lo que hace es castigar a las variables que le generan ruido. Eso es lo que hace precisamente el R cuadrado, castiga a aquellas variables que no aportan nada al modelo, ¿sí? Entonces, en últimas, ustedes lo que deberían hacer es, muchas veces, el R cuadrado siempre es importante mirarlo, pero también mirar el R cuadrado, sobre todo el R cuadrado ajustado, ¿sí? Para ver en realidad si lo que está, lo que está pasando en el modelo es con variables que son realmente importantes o no. No sé si quedó claro eso. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, miren, ya tenemos varias cosas acá que usted ya puede entender. Bien, gran parte de toda esta tabla la están entendiendo. Repito, acá arriba tenemos estas sumatorias de residuos, de variables explicadas, del modelo total, que en últimas, además del R cuadrado, me van a permitir después hacer una cosa que se llama ANOVA, análisis de varianza. Acá tenemos esta columna que me muestra son los grados de libertad y el número de parámetros a estimar, ¿cierto? Y por este lado tenemos el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, más las observaciones. Ya tenemos muchas cosas, nos faltarían esta prueba F, que ya vamos a verla a continuación, y algunas cositas, y por ejemplo estas dos columnas que hoy esperamos terminar. Entonces, a ver, estamos diciendo que estamos haciendo pruebas de hipótesis y como les decía, todo depende de la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces decíamos que si usted supone que la teoría le dice que su beta es mayor que cero, estará hacia el lado derecho de la distribución. Lo contrario, si su beta es negativo, ¿cierto? Usted sospecha que su beta es negativo, usted estará mirando la parte izquierda de su distribución, pero el análisis sería exactamente el mismo, ¿sí? Pasaría exactamente igual como antes, como hicimos esto, pero de manera negativa, ¿sí? Con valores negativos. Pero también es posible que pase lo siguiente. Hay ocasiones en las cuales lo que estamos haciendo son estudios exploratorios, es decir, que no contamos con una teoría lo suficientemente fuerte que nos diga algo en relación a los parámetros que estamos tratando de estimar, ¿sí? No sabemos, no tenemos ni idea qué signo tienen, ¿sí? Usted tiene un estudio que mira si la variable tiene un efecto sobre Y, pero no sabe si ese efecto es positivo o positivo o negativo, no tiene ni idea, no hay una teoría que respalde eso, ¿sí? En esos casos, usted lo que va a hacer es plantear una hipótesis alterna de esta manera. Lo que va a decir simplemente es que ese beta es diferente de cero. Si su hipótesis nula es que beta es igual a cero, la otra será que la alterna será que beta es diferente de cero. O sea, no tiene ni idea, no sabe si eso va a dar positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a hacer lo que hicimos antes? Usted lo que va a ver gráficamente es que usted va a tener dos zonas de rechazo, ¿sí? Una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, ¿sí? En la cual usted va a calcular sus valores críticos a ambos lados, ¿sí? Pero esta vez los va a dividir entre dos. O sea, si usted antes decía con una probabilidad del 5% de error, ¿cierto? Entonces usted va a partir, eso va a decir que en la cola derecha va a tener el 2,5% de error y en la otra, en la izquierda, va a tener el 2,5% de error. Si su parámetro estimado se va alejando cada vez más y llega a esa zona, bien sea a la izquierda o hacia la derecha, usted rechazará la hipótesis nula, en caso contrario, pues la aceptará. No tendrá motivos para rechazarla. ¿De acuerdo? Esto, repito, este análisis, estas hipótesis de dos colas, frecuentemente se dan para casos exploratorios. Para ser sinceros, en economía es poco frecuente este tipo de casos, ¿cierto? No quiere decir que no los haya, por supuesto es que lo hay, pero es menos frecuente. Eh, Son generalmente para cosas, como les digo, donde la teoría no es muy fuerte, particularmente eso. Yo que conozca en economía experimental, hay una nueva tendencia en economía que se llama economía experimental. Es muy utilizado este tipo de análisis de dos colas, pero repito, en el mainstream general, eh, generalmente aplicamos una sola cola, bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha. ¿Listo? Bueno,
¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿podría usar la diapositiva atrás un momentico, por favor? Sí. Sí, dígame. Dígame, ya está. Ya, listo. Gracias. ¿Alguna pregunta de eso? No, profe, ya. Bien. Ok, listo. Entonces voy a terminar con esto ya para a ver si descansamos. Es lo siguiente. Eh, Esto que les acabo de decir, estas pruebas de hipótesis, generalmente se conoce como las pruebas de hipótesis clásicas, ¿sí? La estadística clásica eh, hace este tipo de análisis de esta manera, ¿cierto? Pero hay una manera alternativa de hacerlo, es lo que se conoce como el p-value, el p-valor, el valor p o simplemente el p-value, ¿cierto? Que es una prueba de hipótesis para verificar si existe una cosa que se llama el error tipo 1, ¿sí? ¿En qué consiste eso? El error, esto se hace en términos de probabilidades de cometer error, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de errores, de cometer errores, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hacer es que mis errores sean lo más pequeños posibles, ¿sí? Es lo primero que tengo que decir de esto. O sea, siempre que usted habla en términos de errores, usted lo que quiere hacer es que el error sea lo más pequeño posible. Listo. Después de eso, tiene que entender que vamos a formar una probabilidad, ¿sí? Vamos a formar una probabilidad y esa probabilidad tiene que ver con la probabilidad de cometer ese error, ¿sí? La probabilidad de cometer ese error. Entonces lo que yo quiero es que esa probabilidad sea lo más chiquita posible. En la medida en que esa probabilidad sea lo más pequeña posible, estaré más confiado de mis resultados, ¿cierto? ¿Y cuál es ese error? La pregunta es, ¿cuál es ese error? Como les digo, es el error tipo 1 y ese error consiste en lo siguiente. Es tra- es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿sí? Es un error cuando usted comete que rechaza la hipótesis nula y resulta que esa hipótesis nula era verdadera, ¿cierto? Ese es el error. ¿Y ese error qué quiere hacer? Usted no lo quiere cometer, pero si lo quiere, si lo va a cometer en experimentos repetidos, usted lo que quiere hacer es cometer la menor probabilidad de que ese error suceda, ¿cierto? Si usted hace ese experimento repetidamente, usted quiere esa repetición, que ese error se repita cada vez menos, que la probabilidad de que yo cometa ese error sea cada vez menos, ¿sí? De eso consiste el error tipo 1, ¿sí? Entonces me voy a volver acá un momento, y en esta tabla aparece este p-value en esta columna, no sé si se la están viendo, en esta columna. ¿Sí? No, chicos, ¿me confirman? Yo estoy señalando aquí Sí, con el círculo. sí, ¿Sí? señor. Este es el p-value. Sí, señor. Este es el p-value. Y generalmente cuando uno ya comienza a entender esto de econometría, a veces uno ni siquiera, no es que no sea importante y siempre hay que tenerlo, hay que visualizarlo, es que uno mira generalmente esta columna de una, porque ya lo entiende más rápido. Y esta es una probabilidad, repito, ¿sí? Es la probabilidad de cometer un error. El error tipo 1, ¿sí? Es decir, rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿sí? Yo lo que quiero con esta probabilidad es que sea lo más pequeña posible, ¿sí? Lo más pequeña posible. Y para eso también formo un umbral, ¿sí? Es decir, suponga que yo quiero lo máximo que una persona está dispuesta, o una persona que está haciendo un estudio, un investigador, el máximo error soportable de cometer ese error tipo 1 sea el 5%, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que yo estoy dispuesto a cometer ese error máximo soportable 5%, 5% de las veces que yo repito ese experimento, ¿cierto? Quiere decir que a la hora de calcular este p-value, mire que el error es casi cero, menos del 5%, ¿sí? Y entonces lo que estoy diciendo es que estadísticamente esta relación entre educación y salario es muy confiable, porque estoy cometiendo casi que cero, hay cero probabilidades de que yo cometa ese error a la hora de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí o no? No sé si me están siguiendo. O mejor, antes de Sí, que me den una profe. respuesta, antes de que me den una respuesta, por ejemplo, si yo miro este p-value acá, este p-value para esta variable constante aquí,
¿cierto? Aquí para esta variable que es la constante. Usted fija como su error soportable un 5% de error, y usted va y calcula este pi-value, se va a dar cuenta que el pi-value es mayor al 5%, porque es 5.2. ¿Sí lo ven? Supera el umbral que usted está dispuesto a nombrar. Por lo tanto, esa variable no es estadísticamente significativa a un error del 5%. No sé si se lo están viendo. Al 5%. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Pero como les digo, es frecuente en economía llegar a usted fijar ciertos errores. Generalmente los errores más comunes son el 1%, el 5% y el 10%. Mire que aunque no sea significativa estadísticamente, al 5% sí lo es al 10%. O sea, si usted está dispuesto a soportar un error del 10%, la variable sí es significativa estadísticamente. ¿Sí? Pero más de allá, o sea, más del 10% no es frecuente en economía ese tipo de umbral. ¿Sí? Entonces, mire, para que ustedes lo vean mejor, vamos a abrir un momentico Stat acá. No sé qué estará. ¿Ustedes ven mi pantalla en este momento? ¿O están viendo la presentación? No, profe. Está negro. Está No sé si negro, se ve negro. Ya, listo, ya regreso ahí. Lo que estoy haciendo es irme a Stata y abrir una base de datos, la Waves. Voy a poner acá rápido, que ya les presento. Me imagino que ahora sí se está viendo la Stata. ¿Sí? Ya. sí, profe. Listo. Entonces, mire, voy a correr una regresión, le voy a meter algunas variables que son las que ya hemos visto acá. Voy a meter acá el salario, es la misma base de datos que vimos, la experiencia al cuadrado, bueno, todas esas variables que están ahí. eh, no sé, lo que sea. Son variables acá. Y lo que quiero mirar es ciertas cosas. A ver, quiero hacer un sondeo. Alguno que me diga, fijemos un umbral del pi-value. Por ejemplo, fijemos un umbral del 1%. ¿Sí? Dígame si esta variable que está acá, estoy señalando acá, la experiencia, es estadísticamente significativa. Cuando yo hablo de estadísticamente significativa, es que podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. ¿Sí? Eso es lo que diríamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a fijar un umbral del 1%. Dígame una cosa. ¿Es la experiencia estadísticamente significativa del 1%? No. No, señor. No, profe. Exactamente, no lo es. Miren que el pi-value es del 6%, ¿cierto? O sea, estoy cometiendo un error al rechazar la hipótesis nula, estoy cometiendo un error del 6%, superior al 6%, ¿cierto? Entonces no podría, si yo dijera que quiero soportar un error del 1%, no lo podría verificar con un error de por ciento. Al 5%, Tampoco. 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 Exactamente. Y si le pongo 10%, ahí sí lo pasa, ¿no? Ahí sí ya esa variable es estadísticamente significativa al 10%. ¿Estamos claros? Sí, 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 sí. señor. Profe, una pregunta. ¿Y bajo qué criterio uno determina si el error es 0, 5, 10? No, eso es ad hoc, o sea, uno lo tiene que siempre, como les digo, en economía lo máximo que uno está dispuesto a soportar es el 10%, ¿sí? O sea, que uno diga que esta variable sí realmente tiene un efecto sobre otra, lo máximo que el error, al decir esa afirmación, al decir esa sentencia, lo máximo que uno está dispuesto en economía a soportar es el 10%, ¿sí? Pero para estar totalmente seguro que una variable efectivamente incide sobre otra, generalmente está entre el 1 y el 5%. Cuando usted tiene una variable entre el 1 y el 5% y no sobrepasa ese umbral, usted está súper confiado que hay una relación entre esas dos variables. Por ejemplo, lo que sucede acá con la educación. Mire que es una variable supremamente significativa, porque el error que usted está cometiendo es casi cero, ¿sí? Es decir, que hay una relación demasiado marcada entre salarios de educación, ¿sí? Incluso,
como notación, cuando ustedes lean por ahí, cuando una variable es significativa a menos del 1%, eso no, generalmente se dice que esa variable es altamente significativa. Altamente significativa. Y cuando es significativa al 5 o al 10, simplemente diremos que es significativa estadísticamente. Simplemente es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje, pero es importante. Cuando ustedes lean por ahí o cuando vayan a redactar y que encuentren que una variable es menor al 1%, es altamente significativa. Eso es altamente, es que ya todo el mundo sabrá que el error que está cometiendo es del menos del 1%. Y simplemente cuando aparece significativa estadísticamente, usted ya sabe que está entre el 5 y el 10%. ¿Sí? Pero repito, esto simplemente es ad hoc, usted define el error que quiero, pero incluso ya les muestro papers, ahí les voy a mostrar un paper rápidamente, que cuando usted muestra, cuando reportan los errores, está siempre reporte el 1, el 5 y el 10. Se reportan generalmente esos 3 errores. ¿Listo? Y por ejemplo acá, alguien que me diga cómo analizar esta variable en términos de diferencia estadística esta. Se me está acabando el tiempo. ¿Qué opinan de esta? ¿Qué pueden decir de ella? No es ¿Qué significativo. análisis? No es significativa porque tiene un error del 96%. Exactamente. No, Exacto. no es significativo. Entonces lo que yo diría es que no hay evidencia estadística. A mí lo que voy a decir, no hay ni evidencia estadística que demuestre que hay una relación entre no ser blanco, o sea, las personas que son negras o latinas, no hay ninguna evidencia estadística que demuestre que es ser negro aumente o disminuya los salarios, ¿sí? ¿De acuerdo? No hay una relación estadística entre esas variables. ¿Sí? Listo, profe. Listo, muchachos. Yo les iba, ya es que ya no me alcanza, quedan 10 minutos, iba a hablar de intervalos de confianza, pero ya no alcanzamos. Entonces me recuerdan para la próxima clase hablar sobre ese tema, ¿cierto? Con eso vamos a comenzar. La idea sería que la próxima clase hiciéramos algunos ejercicios y los voy a hacer como los veníamos haciendo en clase, pero vamos a hacer como una conferencia, una videollamada, pero no hablando yo, sino ustedes estando ahí y en la medida que tengan preguntas me van diciendo y yo voy contestando, ¿les parece? Sí, profe, me parece. Listo, profe. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, que tengan feliz noche todos y nada, nos vemos el martes. Listo, profe. Buena noche. Listo, profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao. Gracias, profe.